ruego que suba al estrado nuestro compañero Pedro Díaz para entregarle el premio a Fernando por su contribución también a la formación del Centro de Asesoramiento Técnico dentro del colegio. Pedro va a entregar el premio a Fernando. Hace algunos años, seguramente 2 prepandemia, estaba yo en este mismo lugar o en una sala paralela, porque la recuerdo muchísimo más grande, y en aquella ocasión me dirigía al conjunto de alumnos egresados de las escuelas de arquitectura y de ingeniería de la Politécnica de Cartagena. En aquel día de alborozo y alegría de todos los alumnos, yo, que siempre me meto en jardines, me propuse debatir con ellos cómo sería la profesión, cómo trabajarían, cómo se encontrarían, en qué situación. Para ello, recuerdo que establecí un paralelismo entre Alberti, pero el Alberti León Battista, que en 1450 miró hacia las ruinas del mundo grecorromano y creyó ver ahí las normas y las leyes para generar una humanidad más limpia, más vívida, más luminosa. Estamos hablando del humanismo, estamos hablando del Renacimiento, no es ninguna broma. Establecía el paralelismo con otra situación que se producía 500 años después de una manera redonda. En 1950, la primera mitad del siglo XX, yo nazco en el 49, en esa fecha la humanidad se queda atónita porque por primera vez se ve esa mítica foto del planeta Tierra navegando sola por el espacio. A partir de ese momento, 1950, historiadores, filósofos, arquitectos, artistas, cómo no recordar el trabajo de Robert Mason trabajando con los procesos entrópicos en el desierto y luego en las salas. Cómo no recordar el trabajo de Archigram o de tantos otros arquitectos como los Smithson, y cómo no recordar a Buckminster Fuller, que acuñó aquello de la nave espacial Tierra y aquella famosa pregunta que le espetó a Sir Norman Foster, entonces Foster: ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Evidentemente no preguntándole por los kilogramos de su obra, sino por la repercusión que sus acciones tenían sobre el propio planeta. En esos años, 1950, la humanidad es consciente de que sus actos repercuten en el planeta. En ese momento se define, como todos sabemos, el antropoceno como ese momento en el que asumimos que nuestras actividades están ahí cambiando nuestra nave Tierra, y les decía que en ese paralelismo había una diferencia notable. Mientras Alberti miraba hacia el mundo grecorromano para conseguir que los humanos mejoraran y tuvieran esa carga de humanismo que logró el Renacimiento,
Sin embargo, en el año 1950, la revisión que se hace de la ruina no es en esa dirección, es de la ruina planetaria generada por los procesos antrópicos normales del planeta y también por la acción humana. En esa revisión de nuestras acciones realmente se dio cabida, todos recordamos los trabajos y las propuestas de Bruno Latour y de Dijon, proponiendo que ya no solo era el interés de los humanos, sino el interés de los habitantes o de todo aquello que compartía ese viaje por el espacio en el planeta. Esa gran diferencia, les decía a aquellos alumnos, es la que marca el mundo de la arquitectura ahora. Les decía, si Alberti en 1450, con su mirada sobre las ruinas, generó la arquitectura como la hemos entendido hasta ahora mismo y el arquitecto como ha sido hasta ahora, yo pensaba, les decía, que esta nueva visión a partir del año 1950, en la que se pone en evidencia esa actuación sobre el planeta, que en el antropoceno se discute, como ustedes saben, en si eso se generó desde el origen de la agricultura, y otros lo cifraban en las explosiones nucleares que se realizaron en el Pacífico. Bien. También para acabar de darles la tarde, les dije que la arquitectura que se hacía desde el poder, y por lo tanto nosotros recibíamos las instrucciones a través del poder, a través del programa que, como Deleuze y Guattari nos decía, es la forma que el poder tiene de transmitirnos sus órdenes. Y yo les decía, ¿no sería razonable que nosotros, como agentes tecnológicos, al decir de Latour, que dice tecnología y sociedad es la misma cosa, deberíamos tener algo que decir del programa? Y yo les decía, tendremos que intervenir en el programa y tal vez contradecir a las indicaciones del poder. Y les decía, eso es harto complicado, doy fe de ello. Les decía, ningún perro muerde la mano del que le da de comer. En esa pugna por poder intervenir en el programa y actuar de la manera que les he dicho, planteaba yo esa duda de si el poder iba a estar de ese lado, ¿no? Yo le decía, la única manera, y sigo pensando en ello, la única manera que tenemos de poder actuar es siendo miembros de una resistencia. Yo sé que esto suena mucho a Guerra de las Galaxias, pero realmente la única manera de oponerse al poder y poder gestionar el programa y por lo tanto dar soluciones ligadas al mundo que creemos que debe ser, es así. También les hablé del proyecto, les dije, el proyecto realmente, ahora los proyectos son cajones donde legisladores y leguleyos introducen todos sus temores y sus pesquisas, anulando y haciéndonos mirar para otro lado, distrayéndonos totalmente de nuestro trabajo. Les decía, el proyecto es la herramienta con la que podemos intervenir en la sociedad y trabajar en ella. Y yo les decía, nuestros proyectos deberán generar las instrucciones de montaje
de unas máquinas que serían unas máquinas de guerra, unas máquinas capaces de producir alteraciones en la sociedad mejorándola. Y hablamos del, ya no recuerdo más, hablamos de los proyectos, al final les planteaba una pregunta que ellos me hubieran hecho si hubiera sido un diálogo y ellos hubieran podido intervenir. Esa pregunta era, que suponía yo me hacían, ¿y la belleza? ¿Por qué no hablamos de la belleza? ¿No es la arquitectura una bella arte? ¿No somos los arquitectos unos fanáticos de crear cosas hermosas? Y yo de nuevo me contestaba a mí mismo y les decía, de nuevo miremos a Alberti. Alberti decía, con su concinitas y su manera de trabajar basada en la matemática y en la geometría, él decía, si vosotros hacéis esto tal y como este sistema que yo os digo, la belleza se dará por añadidura. Es decir, a Alberti no le preocupaba, pensaba que tenía un carácter modal que ya llegaría. Y yo les decía lo mismo, si trabajáis desde ese respeto hacia los actantes, hacia todo lo que nos acompaña en el planeta, y lo hacemos intentando ser críticos con el poder, no importa lo que hagáis porque sin duda será bello. Todo esto lo cuento porque al saber estos días que se celebraba el acto aquí, recordé aquella tarde y tal vez ahora sospecho que lo que yo les decía a los alumnos que iban a hacer y donde iban a trabajar, en el fondo no era otra cosa que lo que yo hubiera deseado hacer y que de alguna manera he intentado, pero al menos sí que lo hubiera deseado. Durante el tiempo que he sabido que se me concedía este premio, he estado sometido al síndrome del impostor de alguna manera y en algún momento, pensando la cantidad de compañeros e incluso amigos que tengo que serían más meritorios de este premio que yo. Pero ha sido al recordar mi charla a los alumnos que he pensado que quizá el jurado que me lo otorga sabía todo esto antes y mejor que yo. Si es así, gracias.